Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. Esto es Ecuador TV y estamos hoy en un café con JJ con el invitado que es el doctor Carlos Estarellas Velázquez. El doctor Estarellas fue embajador, es analista internacional, ex árbitro de la Corte Permanente de La Haya, doctor en Ciencias de la Educación, editorialista del periódico digital Desde Mi Trinchera y algunos otros medios de comunicación. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Jimmy. Muy amable. Nadie como Carlos para hablarnos y explicarnos y poder entender qué es lo que está pasando en el Medio Oriente cuando estalla un conflicto que no es reciente, pues es un conflicto de larga data que es como una mecha que la encienden y la apagan antes de que explote, pero ahora parece que no se pudo apagar. ¿Qué pasa en el Medio Oriente? Jimmy, en Medio Oriente es muy complicado, pero el caso específico, digamos, actual, sobre Irán, tiene un antecedente histórico mucho más corto, ¿no? En la época en que estaba el Shah de Irán, comienzan a llegar los ayatolas y a presionar. Y Estados Unidos permite que se caiga el gobierno del Shah de Irán. Aquí hay una anécdota muy interesante. ¿Permite quiere decir que no se metió? No se metió y cuando la CIA le informa al presidente de los Estados Unidos de esa época, que era Jimmy Carter, y le dice, hay el peligro de que el ayatollah Khomeini asume el gobierno, Jimmy Carter contesta, no va a haber mayor peligro porque es un hombre santo, es un hombre religioso, sin conocer la mentalidad de los ayatolás en el fondo. Y esto permite que al Shah de Irán lo destituyan y que suba el ayatollah Khomeini. Y que el Shah de Irán termine primero en Panamá, porque no lo dejan entrar a los Estados Unidos, estaba enfermo, y después termina en Egipto donde muere, ¿no? El ayatollah lo primero que hizo fue permitir o incitar que las personas, producto de la revolución de los ayatolás, se tomen la embajada norteamericana y cojan los rehenes. Entonces ahí comienza este conflicto con los Estados Unidos. Eso produjo que pierda las elecciones Jimmy Carter y gane las elecciones Ronald Reagan. Claro. Y el conflicto cada vez se mantiene de manera más alta hasta que determinan que en el gobierno de Irán, de los ayatolás, estaban haciendo armas nucleares. Entonces ahí interviene ya el presidente Trump, y hay otro antecedente más, que es que el pueblo, por una crisis económica que se da en Irán, sale a las calles a protestar. Claro. Hay más de 30.000 muertos. Y el gobierno, que es un gobierno totalitario, violador de los derechos fundamentales, los ataca y, digamos, los mata. Y Estados Unidos decide intervenir, además porque el gobierno de Irán es el que auspicia el terrorismo o a los grupos terroristas en la región. Estas causas, sumadas todas, es la que da la intervención norteamericana con la de Israel. Habiendo convencido a Israel o Israel a Estados Unidos de que participen juntos, ¿no? Así es. Y que fue una operación calculada, analizada varios meses atrás. Así fue. Totalmente. Yo no sé si... Estoy más seguro que fue Israel el que consiguió la participación de los Estados Unidos, y obviamente la CIA interviene y viene esta invasión que estamos viendo. Claro. ¿Y cuán larga puede ser esta guerra que ha escalado ya pues a niveles bastante preocupantes? Porque en los últimos años la experiencia nos indica que siempre en el camino y corto hay un acuerdo flojo, pero hay. En esta oportunidad se dan las condiciones, Carlos, para un acuerdo de cese de hostilidades a cambio de algo, ¿no? El presidente Trump, Jimmy, al principio dijo esto va a durar 4 días, pero después ha reconocido, como bien lo señalas, que esto puede durar
mucho más. Claro que sí. Porque la reacción de los ayatolas ha sido, digamos, más de la que se esperaba. Han comenzado a atacar países cercanos y esto ha traído pues mayor confrontación. Ojalá que la respuesta que dé Estados Unidos sea una respuesta firme pero racional, que no exceda, digamos, y para que no se salga este conflicto más allá de lo que sí ha salido y que se pueda llegar, digamos, a un cese de hostilidades y se pueda llegar a un acuerdo que sería, en este caso, la salida del gobierno de los ayatolas. Ahora, un acuerdo ciertamente que no es fácil porque Estados Unidos se pone en juego un poco su, comillas, credibilidad de ser últimamente un ganador de guerras y sofocador de rebeliones y cosas, ¿no? Así es, no es fácil. Más que nada que lo que se está aspirando, no solo por Estados Unidos, sino la civilización, es que salga el gobierno de los ayatolas, que es un gobierno totalitario, violador de derechos fundamentales. Ojalá que se lo logre lo más rápido y ojalá que en Medio Oriente vuelva la paz, que además, Jimmy, debe de darse posteriormente un acuerdo definitivo, una negociación entre Israel y Palestina, porque solo ha habido cese de hostilidades. Pero no un acuerdo. No un acuerdo, y eso va a ser fundamental para la tranquilidad del Medio Oriente. Ahora, que salga el gobierno dictatorial, que no es fácil, como lo hemos dicho, y que asuma quién, porque no parece que Estados Unidos le haya dado la venia al príncipe heredero o el rey, yo que sé qué. No parece que tiene el beneplácito. Entonces, ¿quién asume en Irán? Yo no creo, Jimmy, que lo mejor sea que el hijo del Shah de Irán asuma el gobierno por los problemas que ya tuvo su padre. Quizás, y tú me dirás que soy exagerado, la democracia, a pesar de todos sus errores, sigue siendo el mejor sistema de gobierno. Sin duda, sí. Entonces quizás sería una salida a un proceso democrático donde Irán puede escoger, digamos, a un líder y no la imposición del hijo del Shah de Irán, que además ha estado mucho tiempo fuera del vinculado del país, ¿no? Claro, sí, bueno, y habría que ver también porque sigue siendo un riesgo para los países de la región el hecho de que a lo mejor aparezca por sus fueros otra vez un gobierno cercano al islámico, ¿no? Es posible, al islamista. Más que nada que este gobierno de las ayatolas fue impuesto. Irán no ha tenido eso. Fíjate que antes, con el Shah de Irán, las mujeres podían salir libremente a las calles, iban a la universidad, y todo esto se quitó retrocediendo muchísimo tiempo y creando la situación social que hay hoy en Irán. Claro. Ahora, decía yo, lo difícil va a ser controlar que sea un retorno al sistema democrático ordenado, porque también es un país que tiene más de 30 años acostumbrado al totalitarismo, ¿no? Es muy complicado, muy difícil ese trance. Obviamente va a ser complicado. ¿Qué pasa con las Naciones Unidas, que cada vez pierden más presencia e importancia y peso en las relaciones internacionales, sobre todo cuando hay conflictos de por medio? Sí, qué buena la pregunta, Jimmy, porque prácticamente las Naciones Unidas está al margen, ha sido quitada, está a un lado. Es necesario reestructurar las Naciones Unidas, darle mecanismos de acción para que pueda, obviamente, intervenir. Justamente antes de venir a tu entrevista estaba leyendo un libro de Diego Cordovés, que fue canciller aquí, pero estuvo en las Naciones Unidas, estuvo en Irán y fue mediador en Afganistán. Entonces conoce muy bien lo que pasa en Medio Oriente. Hay que reestructurar las Naciones Unidas. Van a elegir dentro de poco un secretario o secretaria general de las Naciones Unidas. Esta vez, por cuestiones geográficas, le toca a América Latina. Puede ser una mujer, y quizás, pensando en voz alta, puede ser Ivonne Baki, que sería
una buena elección, ¿no? Claro, sí, hay algunas posibilidades, aunque Ivonne Baki estaría presentada por el Líbano. Por ¿no? Líbano, claro. Sí, pero sí, claro, si le toca a la región es una buena posibilidad. Incluso hay una ex canciller ecuatoriana, no sé si es María Fernanda Espinosa, que también estaría con posibilidades. Pero bueno, para la región no deja de ser interesante. Claro. ¿Y qué pasa o qué influencia tiene en este proceso, supongamos, que se da del retorno a la democracia, con otro conflicto que acaba de explotar y que en este momento está en un sótano porque la gente no lo mira? Afganistán y Pakistán están en guerra también. Así es. ¿Y esto qué papel juega? Es difícil. Bueno, el mundo está complicado. Tu pregunta me recuerda al último libro de Mario Vargas Llosa que se llamaba Tiempos Recios. Estamos viviendo tiempos recios y obviamente ahí se necesita la participación justamente de las Naciones Unidas, porque no todo lo puede ser los Estados Unidos. Claro. Ese conflicto entre Pakistán y Afganistán obviamente empeora la situación dentro de la región, y esperemos que sea superado, que se supere lo más rápido posible. Uno de los grandes problemas, Carlos, que vive el mundo es qué difícil que es ponernos de acuerdo, ¿no? Así es. Y ni en las Naciones Unidas se ponen de acuerdo usualmente para enfrentar este tipo de desafíos. Es una pena porque a veces la civilización está en el problema de la guerra, y en la guerra nadie gana. Pero como tú señalas, siempre hay en el mundo la familia Contreras que quiere generar caos o conflicto. El problema es que si este conflicto se extiende, se agrava, sigue escalando y a lo mejor también se lleva arrastrando el de Afganistán y Pakistán, porque al fin y al cabo son parte de una misma región, el final puede ser impredecible. Sí. Y ese sí es un problema grave, totalmente. Más grave todavía. Se puede salir de las manos. Por eso te señalaba que la actuación de los Estados Unidos debe ser oportuna, firme, pero racional. Cuidado, se nos sale el conflicto de las manos y no lo podemos parar, y eso sería terrible. Es decir, los jinetes del apocalipsis van a aparecer, y eso no lo vamos a poder controlar. Bien, estamos con el doctor Carlos Estarellas, con quien regresaremos en el segundo bloque para hablar de un par de asuntos nacionales, ¿no? El primero, ¿qué tal? ¿Es un atentado a la soberanía, como por ahí se anda diciendo, el hecho de que el Comando Sur está trabajando con el bloque de seguridad para combatir el narcotráfico y el crimen organizado? Y segundo, este 50% de aranceles que enfrenta al área comercial de Ecuador y Colombia. Ya regresamos. De vuelta con el doctor Carlos Estarellas Velázquez. Él fue embajador, es analista internacional, fue también árbitro de la Corte Permanente de La Haya, doctor en Ciencias de la Educación, editorialista, comentarista y con mucha experiencia en temas, como decía, de carácter internacional. Pero también vamos a consultarle uno o dos temas que son locales, pero tienen algún tipo de connotación con otros países. Ejemplo, el Comando Sur está trabajando junto con el bloque de seguridad y está empezando, mediante la dotación sobre todo de tecnología, ¿no? Y está empezando el bloque de seguridad a dar golpes muy severos en estos últimos par de días. Ha habido aprehensiones, pero numerosas, y avances importantes en la lucha contra el narcotráfico. ¿Es un atentado contra la soberanía nacional que el Comando Sur esté colaborando con Ecuador? Sí, Jimmy, solo una aclaración. He sido 2 veces subsecretario de Relaciones Exteriores, correcto, con rango de embajador. Con rango de embajador, correcto. Que estoy asimilando un cargo que no he tenido. Que conste en actas entonces. Mira, es una barbaridad decir que es un atentado a la soberanía pedir la cooperación de los Estados Unidos. La soberanía es un elemento del Estado, consecuencia del poder. Entonces, si yo tengo poder como Estado, puedo pedirle a los Estados Unidos que colaboren con nosotros frente al narcotráfico, que es un delito que no solo le hace daño al Ecuador,
sino que también le hace daño a los Estados Unidos. Es transnacional, ¿no? Es un delito, como bien lo señalas, transnacional. Entonces es una barbaridad o una mentira más grande que una catedral decir que se merma la soberanía o que nos atenta a la soberanía. Justamente lo que se está haciendo, Jimmy, es aplicando la soberanía, porque solo un Estado soberano que tiene poder puede pedir esa colaboración para luchar juntos. Solo, digamos, alguien que no conozca derecho y hable esas barbaridades, diga que se está violando la soberanía. Lo que pasa es que aquí, Carlos, a todo le damos un matiz político, ¿no? Le ponemos el aderezo de la política, ¿no? Un atentado contra la soberanía, yo digo y repito y no me canso de decir, para mí como ciudadano, atentar contra la soberanía es que yo salga a la calle y tenga miedo de que me asalten. Atentar contra la soberanía es que no haya, qué sé yo, pues medicinas en los hospitales, o que yo vaya a buscar un servicio público y me lo nieguen. Eso atenta contra la soberanía. Totalmente, haciendo de acuerdo. Una comparación. Es una locura y es positivo. Es positivo que el Ecuador pida la colaboración, que se nos dé la colaboración para luchar con el narcotráfico, que solo, Jimmy, no podemos. Tanto combatimos nosotros también en tiempos pasados, incluso muchos hasta nos contagiamos con el error de decir que estuvo bien que haya salido los Estados Unidos de la base de Manta. Yo creo que hoy, X años después, nos damos cuenta que fue una equivocación. Así es. No sé si habría escalado el crimen organizado, el narcotráfico a los niveles que está ahora, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Era una colaboración y fue un error, digamos, que salga a la base. Claro, y sobre todo hoy que la producción de cocaína en Colombia se ha reproducido como ratoncitos, ¿no? Sí. Cada vez produce más cocaína y Petro dice que nosotros somos más exportadores que nunca. Colombia es más productora que nunca. Entonces, bueno, eso es un tema para otro programa. No obstante, entonces, para tenerlo más claro, más bien Ecuador, haciendo uso de su soberanía, es que decide invitar, sumar al Comando Sur, ¿no? Así es, totalmente. Y es algo positivo y es algo que, así como se señalan las cosas que no son buenas, aquí hay que señalar algo que es bueno. Claro. Y lo que ha hecho el gobierno ecuatoriano es positivo y hay que señalarlo. Claro, y bueno, entonces entiendo que por añadidura crees que es positivo esto del toque de queda, donde estoy claro también que habrá la ayuda tecnológica, por lo menos, del Comando Sur para estos 15 días de guerra interna. Claro, como conversábamos antes en la entrevista, ya en el país no se sale a ciertas horas por el miedo, por la inseguridad. Entonces este toque de queda es positivo porque va a haber mayor control. Y es dentro de un tiempo, un lapso nada más. Son 15 días. Son 15 días. Ojalá que todo salga bien para el beneficio de la ciudadanía. Eso es el deseo. Ahora, hay otro tópico también que es el de los aranceles, que Ecuador lo subió al 50%, que en reciprocidad Colombia también los va a colocar o ya los colocó en el mismo 50%. Ecuador dice que es por un tema de seguridad, porque Colombia, y yo en esa parte puntual sí estoy de acuerdo en que Colombia no ha hecho los mismos esfuerzos por controlar la expansión de los cultivos de coca en su frontera sur, que además ahí no está ni el ejército de Colombia, ahí están los narcos, los exguerrilleros y etcétera. Entonces, más allá de eso, ¿es correcta la presión que ejerce el Ecuador? Es correcto lo que dice el presidente, Jimmy, y lo que señalas tú. Petro no controla la frontera con el Ecuador. Ha dejado libre para los terroristas o grupos armados, y la coca la están, digamos, cultivando en la frontera con el Ecuador. La sacan a través de las carreteras ecuatorianas, que son buenas, y utilizan los puertos ecuatorianos para sacar esa coca. Es decir, el reclamo del presidente de la República es totalmente correcto. Sí. Quizás la manera de los aranceles ha sido, la medida ha sido un poco... amerita una revisión. Una revisión, ojalá que... supeditada a que Petro dé muestras de que quiere cooperar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Los aranceles afectan tanto el
al Ecuador, al pueblo ecuatoriano, como al pueblo colombiano. Claro. Entonces la aspiración es que Petro cambie y que esta medida sea desistida por los dos estados. Claro, no obstante, la balanza comercial era desigual, no estábamos con una balanza negativa de $1.000 millones, tengo entendido. Así es. Sí. Bueno, eso es un asunto que hay que conversarlo. Pero, ¿qué posibilidades ves, Carlos, desde el punto de vista del análisis internacional, de que Ecuador, por ejemplo, mientras se resuelve el problema de la frontera con Colombia, busque otros mercados para los productos que se verían afectados? Esa será gran habilidad del Ministerio de Comercio, que tendrá que trabajar y buscar esos mercados, y de la Cancillería, que tendrá que trabajar en conjunto con el Ministerio de Comercio. Aspiro que se haga y se haga de lo más rápido posible. Carlos, en el último tema del programa quisiera abordarlo, aunque no estaba en el libreto, pero es muy actual. La Corte Constitucional ha resuelto, ha dictaminado que por la vía de la enmienda, la Asamblea, si es que por supuesto, si es que hay el sí, ¿no? La Asamblea recupere la función que tuvo otrora el Congreso de designar autoridades de control. ¿Qué te parece? ¿Bien, mal? ¿Funciona o no funciona? Totalmente de acuerdo. A Yo ver, creo explícame. que debe de regresar a la Asamblea, porque el Consejo de Participación Ciudadana ha fracasado rotundamente en estos concursos y en estas designaciones. Fíjate, Jimmy, ha habido un gran tiempo en que solo habían encargados. Entonces, las principales funciones de control estaban con encargados. Y la consecuencia de estos concursos del Consejo de Participación ha sido nefasta. Entonces, yo creo que es positivo lo que la Corte Constitucional ha señalado, y digamos habrá que consultarlo al pueblo y tendrá que darse el Claro, ahora para tenerlo un poquito más claro, aunque la verdad es que recién se está cocinando este tema, esto el procedimiento es pasar por la Asamblea o se salta a la Asamblea para ir directamente a la enmienda. No, yo tengo entendido que tienen que consultar. Ya. Y una vez que, digamos, se vote en ese sentido el pueblo, ahí se procede a la enmienda. Se procede a la enmienda. A la enmienda constitucional. En eso tengo entendido que ese es el proceso. Ya, Carlos, ¿qué te parece? Eso ya es una opinión más como un analista o como un comentarista, ¿no? ¿Crees que hay intervención del gobierno en la autonomía de los GATS cuando decide que el 70-30 progresivamente se aplique? Me refiero a la inversión al gasto, priorizando la inversión sobre el gasto corriente. No, visto todo lo que ha ocurrido en los municipios y en las prefecturas, el desbalance, por ejemplo, en Machala, tengo entendido que el alcalde y el prefecto se dedican a traer artistas, a hacer fiestas y una serie de situaciones, y no se dedican a hacer la obra pública tan necesaria y para lo que fueron electos. Entonces yo concuerdo con esa reforma. Lamentablemente estos GAT, la gran mayoría, por no decirlo todos, hay excepciones, se han dedicado a la plata de las obras importantes y necesarias, dedicarlas a otras cosas. Ahora, en la práctica, ¿sí ves posible que se ajusten los gastos corrientes? Por ejemplo, municipios que tienen exceso de personal, desgraciadamente aprieten algunas tuercas para que el gasto corriente disminuya un poco, ¿no? Sí, hay municipios que tienen una burocracia exagerada y eso no tiene sentido, además, que hay ese tipo de burocracia que son solo consecuencias del amigo, y generalmente compuestos que hacen lo mismo con otros títulos. Uh-huh. Y para cerrar ya en el último minuto que nos queda, Carlos, hay que reconocerlo porque así es, la calificación del presidente de la República ha tenido un decrecimiento que tampoco es alarmante. ¿Cuál es el espacio que le ves tú para la recuperación de esos puntos perdidos? Uno puede ser que le vaya bien, por ejemplo, en estos 15 días, que le vaya bien en estos 15 días del toque de queda con el operativo masivo contra el crimen organizado. Eso es fundamental, Jimmy, es fundamental que él lidere
el que el Ecuador recupere la paz y la seguridad ante este ataque del narcotráfico y la delincuencia organizada. Yo creo que si él lidera y triunfa en eso, la encuesta o las encuestas lo harán subir, porque lo que quiere el país es seguridad. Sin seguridad no podemos, digamos, hacer miles de cosas. Este es un tema que no está atado a banderas políticas. En realidad, seguridad queremos todo. Pues yo como padre de familia, tú como padre de familia. Y es por el país. Es decir, aquí no tiene que haber ideologías. Es que el Ecuador recupere la seguridad. Eso, recuperar la seguridad del país es una prioridad hoy día y hay que apoyar todo lo que apunte a eso. Ha estado con nosotros el doctor Carlos Estarellas Velázquez, a quien le agradecemos por acompañarnos. Gracias, Jimmy. Y mañana a las 10 de la noche volvemos aquí en Ecuador TV. Gracias.